Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Varane y Dylan salen del auto cuando no arranca y piensan qué hacer, Varane mira la batería para solucionar el problema. Luego, cuando se dan cuenta de que el cable de la batería está roto, agarran el teléfono para pedir ayuda. Cuando los teléfonos fallan, Dylan entra en pánico y discuten mientras Varane lo insta a calmarse. Varane dijo: vi una cabaña en el camino hacia aquí, tal vez haya alguien allí, tenemos que caminar un poco más, tal vez puedan ayudarnos, y caminaron hacia allí. El señor Kudret va al lugar donde la señora Acer fue vista por última vez y muestra su foto a los transeúntes y les pregunta si conocen a esta mujer. La señora Acer pasa junto a ellos con su peluca y se esconde en la casa. Berfin, por otro lado, piensa en el momento en que Akif le confesó su amor y cómo le respondió más tarde. Mientras piensa en cómo lo abrazaron fuerte cuando vino a su encuentro y lo emocionados que estaban todos por la promesa, recuerda las palabras de Selin y se entristece, diciendo: Dios, ¿qué haré? Por favor ayúdame. Dylan y Varane caminan de la mano y finalmente llegan a la cabaña que Varane mencionó y tocan la puerta, pero cuando nadie responde, abren la puerta y llaman, preguntando si hay alguien aquí, pero se dan cuenta de que no hay nadie. La señora Ipek y Ayan regresan de compras muy felices y van a vestirse para mostrárselo a su padre. Luego, la señora Ayan envía a Akif a vestirse y le pide que se vista para ver si hay algo que deba repararse. Cuando él va a vestirse, ella reza: oh Dios, no dejes atrás tu alegría. Mientras Dylan insiste en que debemos regresar a la mansión lo antes posible, de repente llueve. Varane, por otro lado, quiere aprovechar este momento a solas con Romance. Cuando Dylan se convence e intenta cargar su teléfono, se da cuenta de que no tiene batería e inmediatamente llaman a la gente de la mansión y les informan. Cuando llega la noticia, todos en la mansión se sienten a gusto. Mientras Ayan y la señora Ayan estaban preparando la mesa para la cena, suena el timbre y es Selin. Él entra y pregunta primero por Ipek. Cuando ella le dice que están estudiando en su habitación, él le entrega el expediente y le dice: iba a hablar contigo de todos modos, abrí un caso de custodia. Quiero a mi hija. A mí. Discuten con Akif: ¿dónde has estado todo este tiempo? Si no debiste dejarlo crecer sin una madre, estás pensando demasiado. Ipek escucha estas conversaciones en la habitación y se enoja. Cuando Akif dice que no dejaré que arrastres a mi hija a este conflicto, Selin dice que nadie te pide permiso. Dylan y Varane encuentran algo para comer y beber y comienzan a hacer preparativos para llenar sus estómagos. Dylan prepara una pizza falsa y la pone al fuego a cocinar. Varane luego ayuda a Dylan para que yo pueda preparar la mesa. La señora Asibe recuerda que llamará a la señora Acer tan pronto como termine su trabajo en la cocina y llame. La señora Acer se dice a sí misma: no hay forma de darse por vencido. Acer, no dejarás la sangre de tu hijo en el suelo. El viejo y astuto Acer ya no existe. Asibe llama y le informa que Varane y Dylan están atrapados en una cabaña, la ubicación de la cabaña y que están solos. En ese momento, cuando llega Tuba, finge estar hablando con otra persona y cuelga el teléfono. Acer inmediatamente llama a Numan y le dice que tenemos una gran oportunidad, le diré qué hacer. Cuando Berfin llega a Miran y Miran le cuenta sobre Dilara, Berfin piensa en cómo creciste y lo ama. Luego Berfin toma la foto de Dilara dibujada por Miran y se la envía a Dylan. Él le envía un mensaje que dice: Dylan, conoce a tu novia, Miran se casará con ella cuando sea mayor. Cuando Varane dijo que le gustaba mucho la pizza falsa de Dylan, Dylan dijo: ahora te estás acostumbrando, pero si no lo escucho en el futuro, me enojaré. Dijo Varane: no te preocupes. No habrá momento en el que no te diga buenas palabras. Cuando ve el mensaje de Dylan Berfin, Varane Aslan dice: mi hijo, el mismo padre, está mostrando su arte a la chica que ama. Cuando Dylan le pregunta a Dilara qué pasa si nuestro hijo la molesta y Varane dice que se está comportando como una suegra, Dylan se enoja con Varane. Dylan dice que nunca verás a una madre que quiera la felicidad de su hijo y a una suegra que esté celosa de su nuera. Cuando Varane lo molesta, Dylan lo castiga diciéndole que tú lavarás los platos y el café. Selin dice: te dije lo que te diré, te quitaré a Ipek y se va. La señora Ayan pregunta: ¿qué quieres hacer? Me dejaste hace años, lo estás haciendo para perturbar nuestra paz. Es obvio. Cuando Selin dice que no se puede separar a una madre de su hijo, la señora Ayan dice: que esto sea bueno para mí, protegeré a mi hijo de usted.
Cuando Dylan habla de la intensidad de sus sentimientos y Varán quiere poner música y pedirle que baile, Dylan se sorprende y dice, estoy un poco cansado. Él dice, Dios te bendiga, te llevaré, y levanta a Dylan y la hace bailar pisándola. Recuerdan cómo regresaron del borde del divorcio, cuán fuerte era su amor y el momento en que Varán les propuso matrimonio. En su boda recuerdan que Varán dijo este baile y todos los bailes posteriores, por favor, Dylan Carabey, y que Dylan dijo, sí, Varán Carabey, para siempre, y siguen bailando con amor. Mientras Berfin miraba las fotos de Akif e Ipek, pensaba qué hacer y se preguntaba si eran un todo, si deberíamos ser un poco menos. Akif llamó y dijo, quería escuchar tu voz. Cuando Berfin pregunta si todo está bien y Akif dice que todo está bien, solo hay algunas cosas menores, Akif dice que no suenas bien. Cuando Berfin dijo, supongo que me emocioné un poco cuando se me acercó, Akif dice, tienes razón. Cuando Berfin le pregunta si su voz tampoco suena bien, Akif dice que no. Akif luego viene a Ipek y ve que está de mal humor y le pregunta qué pasó. Cuando Seda pregunta, no me entregarás a mi madre, ¿verdad, papá? Akif dice, tú eres mi sangre y mi vida, no te la daré. Cuando Ipek sonríe y pregunta, ¿en serio? Akif habla de su infancia y le dice que no puede renunciar a ella, y la abraza y le dice, tú eres mi suerte, mi esperanza, ¿qué haría sin ti? Mi amor. Mientras te abraza, te acaricia la espalda diciendo, no te dejaré aunque muera. La señora Azade y el señor Kudret sienten mucha pena por Berfin y tratan de pensar desde su perspectiva, pensando que es como un pájaro con un ala rota. Cuando Berfin viene a buscar el cable de carga, le dicen, vengan y siéntense un rato. La señorita Azade dice que queda muy poco tiempo para tu boda, hablamos con tu tío, no te preocupes por nada, haremos tu boda de la mejor manera posible, no te preocupes. Cuando el señor Kudret dice, nadie puede reemplazar a tus padres, pero estamos aquí, nunca te dejaremos solo, Berfin se emociona y abraza a la señora Azade, diciéndole muchas gracias, me alegro de tenerte. Dylan prepara té con las plantas que recolectan del bosque y se lo lleva. En ese momento, cuando Dylan recibió información sobre la mansión del agente de bienes raíces en Mardin, Dylan quiso verla. Cuando le gustan algunos de ellos y se los muestra a Varán, Varán encuentra una excusa para que no le gusten cada uno. Dylan dice que no podemos hacer que te guste nada, es mejor que decida yo. Cuando Varán dice que no te rendirás, ¿verdad? Dylan pregunta, ¿a cuándo me viste rendirme? Varán dice, cuando una persona justa tiene tanta terquedad como de cabra. Dylan lo regaña, deberías poner un poco de leña en esa estufa, no arde nada bien. Akif llama a un amigo abogado y quiere tener una idea, si puede quitármela. Cuando el abogado dice, no te preocupes, Ipek ya es mayor, ella puede tomar su propia decisión. El tema de Berfin no representa una amenaza, incluso si lo plantea, no ganará nada, mantén tu mente. Tranquilo, Akif se relaja un poco. Dylan se queda dormido y cuando se despierta, no puede encontrar a Varán con él. Ve una sombra afuera, toma madera y se la arroja a Varán, quien entra por la puerta. Cuando Varán Dylan pregunta, ¿qué estás haciendo? Salí a buscar leña, Dylan pregunta por qué te fuiste sin informarle. Varán dice, estabas durmiendo, no quería despertarte. Varán y Dylan se abrazan y duermen por la mañana. Cuando Dylan dice que tiene frío, Varán lo abraza con fuerza y le dice, ahora te calentaré. Cuando se da cuenta de que ha dejado de llover, Varán dice que podemos irnos ahora. Cuando Dylan pregunta si podemos quedarnos aquí un poco más, Varán pregunta si está bien. Berfin llega a la tumba de Tark y dice que lo extraña mucho. Hay un hombre que me ama mucho, pero mi pasado me persigue, no quiero separarlos, no puedo separar a padre e hija, aunque sea. Sé que sufriré, tal vez este sea el último precio que tenga que pagar. Mientras Dylan se viste, ve la nota de Varán y el dinero que contiene. Cuando la mira, ve que usaron la cabaña y hay una nota agradeciéndole por ello. Encuentra el amable pensamiento de Varán muy significativo y dice, me recuerdas que la bondad todavía existe. Varán dice, aprendí cosas buenas de ti, Dylan. No me importaría que no expresaras mi gratitud a esta hermosa casa. Cuando Dylan dice, me alegro de que estés conmigo, soy tu esposa, soy la mujer más afortunada del mundo, Varán dice, en realidad, soy el hombre más afortunado del mundo porque soy enamorado de la mujer más maravillosa del mundo, vámonos. Mientras Berfin regresaba del cementerio, la señora Acer saltó frente a ella y la abrazó diciéndole, te extraño mucho, mientras Berfin la empujaba y se alejaba, no me toques, no soy tu hija.
Cualquiera arruina la vida de su hija y se enoja. La señora Acer dice, no lo sabía, sucumbí a mis ambiciones, lo lamento mucho. Lo siento, el último arrepentimiento es inútil. Mi hermano está muerto, mi tía está muerta, y cuando digo lo que ha pasado toda esta gente, la señora Acer lo siente mucho, pero tengo que ver a mi nieto una vez, no. Tengo que inhalar su aroma. Me abraza de nuevo para que pueda ver a mi nieto por última vez. Mientras Numan está ocupado con el auto de Baran, Baran y Dylan caminan hacia el auto y hablan de que este percance no es tan malo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.